Vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo, pidiendo al Señor su guía y ayuda mañana a abrir su palabra. Queremos darte las gracias, Señor, esta mañana de nuevo que tenemos la oportunidad de congregarnos delante de ti y delante de tu palabra y con gran anticipación de recibir de ti esta mañana. Ayúdenos. Señor, que nos ayudes en nuestro tiempo de compartir también y que tú bendigas esta mañana para la gloria de tu nombre, para la honra de tu nombre, para que tú seas engrandecido delante de nosotros y delante de nuestros ojos. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a empezar con el Salmo 93. Lo que vamos a hacer es un poco de repaso para distinguir, ¿no? Distinguir entre la soberanía de Dios y la providencia de Dios. ¿Vale? Son dos cosas que tienen relación, pero son cosas distintas, ¿no? La soberanía de Dios y la providencia de Dios. ¿Vale? Porque solemos hablar de la soberanía de Dios. Cuando cosas pasan en nuestras vidas, pensamos en la soberanía de Dios, ¿no? Pero tenemos que pensar qué es la providencia de Dios, ¿no? Cuando las cosas pasan en nuestras vidas. Lo vamos a leer de Salmo 93 y vamos a ver en 93 la soberanía de Dios. ¿Vale? Salmo 93 habla de la soberanía de Dios. ¿Puedes poner la siguiente? ¿Vale? No, es Providencia 1. ¿Quieres Providencia 2? Creo que está ahí. Vale. Y vamos a ver que la soberanía de Dios es su derecho y el poder de hacer lo que Él decide. ¿Vale? Y vamos a ver que habla más de cómo es Dios cuando hablamos de su soberanía y que Él es el gobernador, ¿no? Él es el gobernador cuando hablamos de la soberanía. Vale, Salmo 93, si alguien quiere leer Salmo 93 para nosotros, solo son 5 versículos. Pero este Salmo refleja la soberanía de Dios, su derecho y poder de hacer lo que Él decide. ¿Vale? Si alguien puede leer en voz alta, Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos a Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. ¿Vale? Esa es la soberanía de Dios, su poder, ¿no? Su grandeza, su majestad. ¿Vale? Y luego vamos a leer el Salmo 104. Salmo 104 solamente los versículos 10 a 15. Salmo 104, los versículos 10 y 15. Puedes tocar otra vez para poner otra. Vale, vamos a ver la providencia de Dios, ¿no? La providencia de Dios es como lleva a cabo su soberanía, ¿no? O sus decisiones, quiere decir que la providencia es cómo lleva a cabo sus decisiones que ha tomado, ¿no? Que Él toma. ¿Vale? Habla más de cómo actúa Dios y cómo gobierna según su supremacía, ¿no? Su soberanía, ¿vale? Cómo gobierna, ¿vale? Soberanía es gobernador, ¿vale? Cuando hablamos de soberanía. Cuando hablamos de su providencia, hablamos de cómo Él gobierna según su soberanía, ¿vale? Salmo 104 y los versículos 10 a 15, si alguien puede leer para nosotros.
¿Ves? En ese salmo que Él está cuidando su creación, ¿no? Y está cuidando también todas sus criaturas, tanto animales como nosotros, ¿no? Como hombres y mujeres. Dios está cuidándonos. Esa es su providencia. ¿Vale? Su providencia es cómo gobierna su creación y todas sus criaturas. ¿Vale? Y podemos ver en otros salmos este cuida de Dios cuando habla de sus obras, ¿no? Sus obras, sus grandes obras, ¿no? Cuando habla de sus obras de salvar a Israel de Egipto, ¿no? Y cuando habla de nuestra propia salvación y cómo obra su salvación nosotros, estamos hablando de su providencia. Y su providencia nos hace reconocer que Dios está presente, ¿no? Presente, ¿no? Tanto en su iglesia como en cada una de nuestras vidas. ¿Vale? Y no solamente en nuestras vidas, pero en las vidas de todas sus criaturas, cuidándoles, ¿no? Obrando y guiándoles, ¿vale? Gobernándonos conforme a todas las decisiones que Él ha tomado y lo que Él toma. ¿Vale? Vale, vamos a mirar un texto ahora para ver cómo podremos ver su providencia en la vida de Israel. ¿Vale? Y vamos a mirar en Éxodo capítulo 3, vamos a empezar en capítulo 3, vamos a ver un par de textos en Éxodo. Pero Éxodo capítulo 3. Tenemos Génesis, Éxodo, segundo libro de nuestra Biblia. Pero Éxodo capítulo 3, y si alguien puede leer los versos 26 a 22. 26 a 22, vemos la providencia divina, ¿no? Aquí. ¿Cómo actúa Dios? Porque es soberano. ¿Cómo está gobernando según su soberanía, según sus decisiones, ¿vale? Que ha tomado? Los versículos 16 a 22. Si alguien puede leer en voz alta. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo: ciertamente sacaré de la mano del cereceo y del y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel. Ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer dirá a su vecina, a la que vive en su casa: objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Vale, entonces, la pregunta, entonces, ¿cómo vemos la providencia aquí? ¿Cómo vemos Dios guiando, gobernando conforme a su soberanía? Porque Dios ha tomado una decisión aquí de antemano, ¿no? Pero ¿qué está gobernando? ¿Cómo vemos su providencia? Pues lo vemos, ahora no. ¿Cómo vemos Dios cuidando a su pueblo aquí? ¿Lo ves o no lo ves? Sí, está hablando para librar a Israel de Egipto, ¿no? ¿Vale? Porque Faraón no va a escucharle, ¿no?
¿Qué dice versículo 21 y 22? ¿Cómo vemos el cuidado de Dios allí? ¿Cómo Él va a obrar? ¿Mm? Por su gracia. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo va a obrar Dios entre los egipcios para que Israel no salga vacío? De manos vacío. ¿Qué va a hacer Dios? Dar provisiones de las casas de ellos. Y ellos van a pedir oro, plata y vestidos y cosas. Ujú. Sí, Dios va a cuidar a su pueblo. Va a obrar conforme a su providencia, ¿no? Va a mover las cosas, ¿vale? Para que los egipcios te den, ¿no? Todas sus riquezas, ¿no? Todo su oro y su plata a los hijos de Israel, ¿no? ¿Vale? Y esa es la providencia de Dios. Dios está ya obrando y obró, y obraba, ¿no? En los corazones de los egipcios, ¿no? Vale, vemos la providencia. Vale, vamos a ver entonces, si seguimos adelante en capítulo 5, entonces sabemos que ese es, vemos el llamamiento de Moisés en capítulo 3 y que Dios ha llamado a Moisés para ser el salvador realmente de su pueblo, ¿no? Y luego Dios, en su providencia, lo vemos la providencia también en la vida de Moisés, porque Dios en su providencia ha desarrollado el carácter de Moisés, ¿no? Por medio de las cosas que Dios, según su providencia, ha guiado la vida de Moisés, ¿no? Y luego ha llamado a Moisés y sigue obrando, ¿no? Va a obrar entre los egipcios también. Pero vamos en capítulo 5, que Moisés, ahora Aarón con Moisés van a presentarse delante de Faraón y hacer lo que Dios le ha dicho a decir. Deja a mi pueblo salir de Egipto para adorarme, ¿vale? Y vamos a leer en capítulo 5, si alguien puede leer los versículos 1 a 9. 1 a 9. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice: Deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en mi desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios para que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque estamos Vale, entonces, en este texto, ¿vale? Tenemos una pregunta, ¿no? Porque sabemos del texto que hemos leído en capítulo 3, según versículo 19, Dios dijo a Moisés, aunque voy a mandarte a Faraón
Dice en 3:19, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. ¿Vale? Sabemos esto, ¿vale? Porque Dios lo ha dicho, ¿vale? Lo ha decidido. Pero en este texto, la respuesta de Faraón, la pregunta es que ¿sabía antemano Dios la respuesta de Faraón? Porque has visto la respuesta de Faraón. ¿Qué era la respuesta de Faraón a esta demanda? Negarlo, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra decisión tomaron Faraón? Agregar. Dios sabía de antemano esta pregunta. ¿Vale? ¿Quieren saber? Sí. ¿Vale? Vale. Sabemos porque sabemos la historia, ¿no? Pero si hubiéramos aquí en aquel entonces, ¿vale? Y Moisés ya ha presentado a nosotros como el pueblo de Dios. Dios va a obrar y librarte de tu servidumbre en Faraón. ¿Vale? Pero Faraón no va a dejarte hasta que Dios se muestra fuerte delante de él. ¿Vale? Ahí estamos esperando que Dios va a hacer algo grande. ¿Vale? Y luego Faraón tomó esta decisión. Vale, entonces voy a hacerlo más difícil para vosotros. Pero que estáis ociosos. ¿Vale? Entonces, pero Dios sabía antemano. Si somos el pueblo de Dios, sabemos porque sabemos la historia. Pero si estuviéramos en esta situación, pero ¿qué pasa? Que Dios sabía antemano que Faraón van a no solamente rechazar, ¿vale? Porque Dios ha dicho que va a rechazar. Pero Dios sabía que Faraón también van a hacer la servidumbre más severa sobre Israel. ¿Vale? Vamos a ver la respuesta del pueblo, ¿vale? en este caso. Vamos a leer versículos 15 a 21. ¿Vale? Capítulo 5, 15 a 21. Porque a veces pasa en nuestras vidas lo mismo. ¿Vale? Leemos la palabra, las grandes promesas de Dios en la palabra. ¿Vale? Y luego, ¿qué pasa? La vida se pone muy difícil. Muy difícil. Entonces, ¿qué puedo preguntar? ¿Dios sabía? ¿Hay algo que Dios no conoce de antemano? Vale, vamos a ver cómo ha respondido el pueblo de Dios. ¿Vale? En los versículos 15 a 21, si alguien puede leer, capítulo 5, 15 a 21. Los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se acercaron a él, diciendo: así con su tiempo, no se da paja a terceros, y con todo nos dice: haced el ladrillo, y he aquí sus siervos son apartados. Tuyo es el culpable. Y él respondió: ansioso, sí, ocioso. Y por eso dice: decid, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Y pues, ahora trabajar, no se os dará paja y aceite sin crear la misma manera de hacer. Entonces los capataces de los hijos de Israel No habéis hecho, ¿no? Muy bien, ¿vale? Esa es la respuesta del pueblo, ¿no? Dios sabía antemano que Faraón va a tomar esa decisión de poner las cosas más difíciles sobre Israel, porque Dios no ha dicho a Moisés: mira, no solamente va a rechazar
mi demanda de dejar mi pueblo ir, pero va a poner las cosas más. Dios no ha dicho esto, ¿no? Dios ha dicho que va a librar su pueblo por mano fuerte, aunque Faraón va a rechazar la demanda de Dios. ¿Vale? Entonces yo sabía antemano. Las cosas pones en nuestro contexto, en nuestras vidas también, ¿no? Dios sabe de antemano decisiones que tomamos nosotros o otros tomamos que nos afectan nuestras vidas. Y a lo mejor cuando las cosas van de peor a peor, ¿no? Dios sabe de antemano. Las dificultades, esta dificultad, esta situación, estas circunstancias, ¿qué era el efecto en el pueblo de los hijos de Israel? ¿Fortalecía su fe o debilitaba su fe? Debilitaba su fe, ¿no? Empezar a dudar. ¿Qué estás haciendo, Moisés? ¿No? ¿Qué está haciendo Dios en este caso? ¿No? Vamos a ver la respuesta de Moisés en los versículos 22 a 23. ¿Vale? 22 a 23. El hombre que Dios llamó, ¿no? Ha llamado, ¿vale? Ha hablado con él desde una zarza, ¿no? Moisés ya sabía que Dios era poderoso y que Dios le ha llamado a librar su pueblo de Israel, de Egipto. Y Moisés sabía que Dios va a mostrarse fuerte para hacerlo. Pero mira la respuesta de Moisés en los versículos 22 a 23. Si alguien puede leer capítulo 5, 22 a 23. Entonces Moisés se volvió al Señor y le preguntó, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Otra vez, Dios sabía antemano que Faraón va a tomar esta decisión de no solamente no dejar ir a Israel, librar a Israel, pero poner las cosas más difíciles sobre ellos. Incluso Moisés preguntó, ¿pero qué haces, Dios? Es decir, que ¿no sabías que Faraón va a tomar esa decisión? ¿Cómo actuamos en circunstancias así, en nuestras propias vidas? Semejante a como actuó, a como respondió el pueblo y Moisés mismo. Ujú. Nosotros como humanos debemos responder exactamente igual. Señor, si tú me has prometido una cosa, pues estoy tirando otra. Ujú, Pero ujú, por eso el soberanía sabe todas las cosas, y sabe que va llevando todas las cosas para que su plan perfecto se cumpla. ujú. Sí, ya sabemos esto. Y esa es la providencia. Cuando hablamos así, estamos hablando de la providencia de Dios. Dios no solamente tiene el derecho y el poder de hacer lo que Él decide, ¿vale? Pues es gobernador. Por eso le llamo Señor soberano. ¿Vale? Su providencia es cómo actúa ahora, cómo lleva a cabo su soberanía en la vida de su pueblo, su iglesia, en nuestras vidas. Y cuando las cosas van mal, quizá por una decisión que hemos tomado o otra cosa que está fuera de nuestro control, como en este caso en la vida, que Dios es todavía, Él está ya, el Dios que sabe todas las cosas, que puede gobernar bien, ha escapado de su mano. En este caso, ha escapado de su mano Faraón, de su pueblo.
Vamos a ver a continuación el capítulo 6 de Éxodo. Y la pregunta es, ¿qué era necesario saber Moisés y los hijos de Israel acerca de Dios? ¿Vale? Porque es nuestro conocimiento de Dios que es tan importante de entender y confiar. No entender, porque no podemos entender su providencia. ¿Vale? Su providencia es un misterio. ¿Vale? Pero en medio de este misterio, ¿qué tenemos que saber de Dios? ¿Vale? Por eso es tan importante estar en la palabra constantemente, estudiando la palabra, leyendo la palabra, conociendo a Dios. Porque cuando entramos en circunstancias, ¿qué pensamos? ¿Pero dónde está Dios? ¿No? Esta situación, ¿Dios sabía que este va a pasar en mi vida? ¿O en la vida de la iglesia? ¿O en el mundo? ¿No? Entre las naciones. ¿Vale? Vamos a ver lo que tenía que saber Moisés y los hijos de Dios acerca de Dios. ¿Vale? En estas circunstancias. ¿Vale? Misteriosas, ¿no? Estas circunstancias. Y vamos a leer capítulo 6, 1 a 8. Si alguien puede leer Éxodo capítulo 6, los versículos 1 a 8. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Así mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el grito de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las cadenas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazos y pies y cañas. Yo os pondré en vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cadenas pesadas de Egipto. Vale, bien. Vale, gracias. Vale, entonces, ¿qué tenía que saber Israel de Dios? Porque Dios está explicándole a él, ¿no? Recordando a Moisés quién era, ¿no? ¿Y qué tenía que saber? Por recordar Moisés, pero ¿qué tenía que saber los hijos de Israel acerca de Dios en este texto? ¿Qué dice? Ujú, vale. Ujú. Vale, Dios va a cumplir su promesa. ¿Y cómo sabe Moisés que va a cumplir su promesa? Sí, tenemos que tener fe, pero ¿qué tenemos que saber de Dios? No solamente va a cumplir su promesa, pero ¿qué tenemos que saber de Dios? No de nosotros, porque muchas veces nuestra fe falla, ¿vale? Como los hijos de Israel. El pacto que hizo, ¿vale? Sí, el pacto, ¿y qué más? El control de todo, ¿y qué más? Es omnipotente, ¿vale? ¿Y qué más? Sí, ¿y qué más? Sí, pero ¿qué más? ¿Ah? Sí, va a hacer lo que prometió, lo que ha decidido de antemano, pero su nombre es Yahvé. ¿Vale? Los hijos de Israel tienen que saber que mi nombre es Yahvé. Sabemos en este texto de Jehová, pero realmente mi nombre es Yahvé. ¿Vale? Mi nombre es Yahvé. Tienes que saber quién soy. Tienes que saber mi nombre. Mi nombre. Porque todo lo que ha prometido
todo lo que voy a hacer tiene que ver con quién soy. Y soy Yahvé. Y ellos tienen que saber que soy Yahvé. ¿Vale? ¿Y qué significa este nombre a Israel? Lo que dijo a Santo, ¿no? Este nombre significa yo soy el que ha prometido. ¿Vale? Soy omnipotente. Yo soy el que puede llevar a cabo todo lo que ha prometido. Yo puedo llevar a cabo todo lo que he decidido hacer en cuanto a mi pueblo. Porque mi nombre es Yahvé. ¿Vale? Y este texto presenta también una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Tú ves la pregunta que surge este texto? ¿Qué dice en el... vamos a ver. Versículo 3, creo que es en versículo 3. ¿Qué dice en versículo 3? Y apareció a Abraham y a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Dios no ha revelado a Moisés como Yahvé. Cuando leemos Génesis, por ejemplo, Génesis capítulo 17, versículo 1, o Génesis 15, versículo 2, 15, versículo 2 mejor, Dios no ha revelado a Abraham, Isaac, a Jacob como Yahvé. ¿Qué dice Génesis 15, 2? ¿Alguien que puede leer? Génesis 15, 2. Sí, y dice que, oh Señor, Dios, oh Señor Yahvé. Dice que Dios Yahvé, no sé qué orden dicen en la Reina Valera. Entonces, es verdad que Abraham, Isaac, Jacob conocía su nombre según... ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo conocía Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cómo conocía Dios como Yahvé? Conocía su nombre Yahvé, pero no plenamente, ¿no? Pero ¿qué conocía? Conocía que Yahvé era el Dios de promesa. ¿Vale? Abraham conocía Yahvé como el Dios de promesa. Es el que ha prometido, ¿vale?, de darme esta tierra a mis descendencias. ¿Vale? Dios, Yahvé, el Dios de promesa. Pero dice ahora, en versículo 6, ¿no? Por tanto, diréis a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y yo os sacaré de debajo de las tareas, versículo 6, pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. ¿Qué es la diferencia? Abraham sabía Dios como Yahvé, el Dios de promesa, y cómo conocía y conocerá Israel Yahvé. ¿Cómo? ¿Qué dice? De providencia y el Dios que salva, el Dios que redime, el Dios que va a librarle. Entonces, ellos van a conocer Yahvé más
todavía. No solamente el Dios de promesa, pero el Dios que salva. Ya ves, el Dios que redime a su pueblo y obra, como ha dicho David, según su providencia. ¿Vale? Está obrando en la vida de su pueblo para formarles. ¿Cómo? Formarles a ser un pueblo adquirido. Adquirido, ¿no? A ser una nación de sacerdotes. ¿Vale? Dios está obrando. ¿Vale? Y podemos ponernos allí también, ¿no? En nuestro contexto. Que Dios está en su providencia obrando en nuestras vidas. En las dificultades. En el dolor. En las tristezas. En las circunstancias adversas. En nuestras circunstancias conocemos Dios, ¿no? Y conocemos ya más, porque conocemos como ¿quién? Cristo, Jesucristo. Pero Dios está obrando, ¿vale? Según su providencia, ¿vale? Pero sigue surgiendo las preguntas. Entonces, cuando dudamos, tenemos que recordar, ¿qué conocemos de Dios? ¿Qué conocemos de Dios en medio de esta situación tan difícil? ¿Vale? Porque Dios no cambia, ¿vale? Pero está obrando. ¿Vale? Y hemos citado algunas cosas que todas las cosas obran para el bien, ¿no? Santiago, podemos pensar en Santiago 1, 2 a 4, ¿no? ¿Qué dice? Considerar con gran gozo, ¿no? Os consideréis con gozo cuando entramos en situaciones difíciles, ¿no? Porque Dios está obrando, ¿no? Paciencia, ¿no? Fortaleciéndonos en la fe, ¿no? En todas las circunstancias. Podemos poner la última, vamos a terminar con unas preguntas que no vamos a responder hoy. El mes que viene vamos a entrar más a profundo para poner más en nuestras circunstancias, ¿no? Ese viene del libro de Sproul, se llama Control de Dios todas las cosas. Esa es la pregunta que creo que hemos visto en nuestro texto. Israel dijo, pero Dios controla todas las cosas. Dios sabía que Faraón van a decir que no solamente no, pero voy a poner las cosas más difíciles sobre mi pueblo. Pregunta es que, ¿de qué manera se relaciona el gobierno de Dios con el mal y el sufrimiento en este mundo o en nuestras vidas? ¿Vale? ¿La oración tiene alguna influencia sobre las decisiones providenciales de Dios? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida a la luz de la invisible mano de Dios? ¿Vale? ¿Cómo vivimos a la luz de esta providencia que es un misterio? ¿Vale? Y no sabemos, no entendemos completamente lo que está haciendo Dios en medio de nuestras circunstancias, los buenos y los malos. No sabemos qué Dios está haciendo en Ucrania y Rusia, porque Dios ha levantado Rusia, la manera que ha levantado Rusia. ¿Por qué? No sabemos. ¿Vale? Pero podemos confiar en Dios. Vamos a terminar ahora y orar y también pedir la bendición del Señor sobre el templo. ¿Vale? Y Ricardo, ¿quiere dar las gracias y orar también por nuestro tiempo de comunicación?